Cuando se nos viene a la cabeza la idea de militarización, muchas veces la asociamos con conflictos armados, guerras, toques de queda o estados de sitio. Pero ¿qué pasa cuando la vinculamos con la pandemia de la COVID-19? Seguro te hace preguntar qué tiene que ver un militar vestido de verde olivo con una pandemia mundial que ha puesto en segundo plano los temas de mayor urgencia de la humanidad. La participación de los militares en la actual crisis sanitaria ha definido dos realidades mundiales. Por un lado, la de asegurar eficientemente el cumplimiento de las medidas adoptadas por los gobiernos para enfrentar la pandemia, pero por otro lado, la de lacerar los derechos humanos y trastocar las demandas populares de países y sociedades que intentan hacer frente a una nueva normalidad. En contexto de etnonacionalismo, populismo y autoritarismo en aumento, al tiempo que se produce un retroceso en los derechos humanos en algunos países, la crisis puede servir de pretexto para adoptar medidas represivas con fines no relacionados a la pandemia. Esto es inaceptable. Más que nunca, los gobiernos tienen que ser transparentes, receptivos y responsables. Según el Centro de Investigación Periodística de Chile, para que una misión militar sea exitosa en plena pandemia, debe cumplir con una función logística, médica, de defensa, de gestión política y seguridad fronteriza. América Latina no se ha visto ajena a estos escenarios. Existen entornos políticos que no siempre han permitido el desempeño positivo de estos. Tal es el caso de países como Chile, Bolivia, Ecuador, Honduras, Guatemala y El Salvador, donde se ha utilizado a militares en diferentes niveles para asegurar que la población se quede en sus casas durante la pandemia, ya sea en confinamientos, toques de queda o estado de excepción. Según un estudio, El Salvador y Honduras se ubica dentro de los países donde los militares tienen poco entrenamiento y han cometido abusos de autoridad frente a la pandemia. El marco jurídico salvadoreño en su decreto 19 expresa que se faculta a los militares para encarcelar a quienes violan la cuarentena en centros de detención por 30 días. Entonces, ¿cuáles han sido las repercusiones? Miles de personas se encuentran en situación de hacinamiento, en condiciones infrahumanas en las que muchos han perdido la batalla por la vida a causa del coronavirus. ¿Y qué ha pasado con las luchas insurreccionales de los sectores más desfavorecidos que se han visto afectados por la pandemia? Según un estudio, entre marzo y mayo de 2020, 20.000 hondureños fueron reprimidos con armas de fuego y gas lacrimógeno para ser puestas en detención por exigir alimentos, agua y medicamentos a las autoridades locales. Asimismo, el toque de queda controlado por militares bolivianos reprimió jornadas de protestas por escasez de alimentos en diferentes distritos del país. Un caso muy particular es Nicaragua, el país que nunca se confinó y con la menor tasa de contagios y mortalidad por coronavirus en América Latina. Las misiones militares del ejército nicaragüense se destacaron en la participación activa a través de jornadas de sanitización de espacios públicos en todo el país, así como labores de asistencia humanitaria en puestos fronterizos para combatir la pandemia del coronavirus. América Latina es una región que enfrenta problemas estructurales de corte político, social, cultural y económicos que se han visto agudizados tras la llegada del coronavirus. Por esta razón, el rol que debe asumir las misiones militares es de responder a las necesidades de sus ciudadanos en cualquier situación que se enfrente, pero sobre todo en momentos de incertidumbre global como la actual pandemia de la COVID-19.